tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, vamos a invitar a estas personas a que nos acompañen en una oración, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres. En el nombre de Señor. Jesús te damos gracias por la oportunidad en este 2021 de seguir continuando tus programas. Gracias, Señor. Danos palabra, danos luz, Padre, para que nosotros podamos exponer tu palabra correctamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, estamos en nuestro programa número 45. Le damos gracias y a ustedes, estas almas vivientes que están buscando con sed la palabra de Dios. Pastor, le damos gracias por estos temas que el Señor le ha dado a usted. Y bueno, los queremos compartir con todas esas personas y nos pueden ver a través de estas plataformas para los que nos están viendo por primera vez. Los hashtags abajo y los que quieran repartan, share, compartan estas prédicas a otras personas. Conviértanse también en voceros. A nosotros no nos pagan por eso. Pónganle like para que puedan llegar a más personas estas palabras. Y bueno, vamos a lo que vinimos, pastor. Claro que sí, ¿verdad? Y toque la campanita, suscríbase y apóyenos siempre en oración. Esté usted orando por este ministerio para que nosotros podamos transmitir esta palabra a muchos lugares. Amén, amén. Y bueno, pastor, 3 factores relevantes de una iglesia. Pastor, ¿por qué este tema de 3 factores relevantes para la iglesia? Bueno, es un tema muy importante, ¿verdad? Porque son 3 factores, como dice la palabra, relevantes. Relevantes quiere decir que tienen que estar en su iglesia. Tienen que estar esas 3 ingredientes, esos 3 objetivos, esos 3 factores en una iglesia para que ésta sea una iglesia conforme al corazón de Dios. Que esté en un lugar sano, en un lugar donde Dios quiere que una familia esté dentro de un cuerpo de Él, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Vemos muchas iglesias, desgraciadamente, que no son sanas. Wow, pastor, este es un tema muy bueno porque es como darle una visión a las personas que están yendo a esas iglesias por primera vez, ¿verdad? Y bueno, pastor, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son estos 3 factores, pastor? Bueno, estos 3 factores para la iglesia son, número 1, enfoque. Número 2, la enseñanza. Y número 3, el objetivo. Entonces, vamos a la primera. ¿Nos podría hablar más acerca de lo que es el enfoque? Bueno, el enfoque, como dice Hebreos 12:2, tenemos que tener nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el enfoque de tu iglesia donde tú te encuentras en este momento? ¿Cuál es? ¿El dinero? ¿La membresía? ¿Cuál es tu enfoque? Tú ponte como una alma despierta y escucha las predicaciones de qué te están enseñando, a qué se están enfocando. ¿Se están enfocando a abrir otra iglesia? ¿Están enfocándose a tener más en una asociación, en un medio de ellos y no haciendo lo correcto en un concilio? ¿Cuál es tu enfoque? Porque tu enfoque debería ser Jesucristo únicamente. Tu enfoque debería ser predicar el evangelio, porque esa es la única entrada al reino de Dios. Y vemos que muchas iglesias ni siquiera saben dónde se encuentra el evangelio, que tenemos un programa, el programa El Cafetín número 1, de dónde se encuentra el evangelio, porque ni siquiera eso saben. ¿Cómo van a ser salvos que si ni siquiera saben dónde está el evangelio? No lo predican. Dicen que van a predicar, dicen que van a ir de viajes misioneros, pero no lo predican. ¿Qué están haciendo esas iglesias? ¿Están enfocados realmente en el propósito de Dios? Wow, está tremendo, pastor. Y es importante esto de lo del enfoque, porque, pastor, un militar, vamos a poner un sniper, que vendría siendo una persona que va a hacer un tiro de una larga distancia. Si su enfoque no es bueno,
Claro, un francotirador, ¿verdad? Tiene que tener una puntería, un enfoque. Eso es muy importante para Dios, porque si tú estás fuera del enfoque, estás fuera del camino de Dios. Exactamente. Y lo más importante, es triste estar en una iglesia 15, 20, 30, 35, hasta 40 años y que esa iglesia no tenga el enfoque correcto y que abras algún día los ojos y estés en el lago de fuego. Eso sí hay que estar muy pendiente y sería eso malísimo, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Tú estás en una iglesia y dices, ¿qué vamos a hacer en los próximos meses? Bueno, pues vamos a hacer un retiro, un concierto, una noche de caballeros, una kermés, vamos a romper la piñata. Eso no es el enfoque de Dios. El enfoque es que tú disipules y entrenes a otros para predicar el evangelio. Es muy importante este punto, pastor, y me agrada este tema porque es muy importante porque se trata de las salvaciones de las almas que están yendo a la iglesia, que quieren la palabra de Dios. Y lamentablemente hay una palabra ahorita diluida, pastor, y es realmente triste. Vamos al punto número 2, pastor. ¿Cuál es entonces la enseñanza? Bueno, el punto número 2, la enseñanza es la doctrina. Eso quiere decir doctrina, la enseñanza. ¿Tú tienes la doctrina para la iglesia o tu doctrina la sacas de un contexto bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo y y revuelves toda la palabra de Dios porque te enseñaron mal en la iglesia y te dijeron que toda escritura es buena, inspirada por Dios para edificar a los santos? Sí lo es, pero en el contexto dice que primero la tienes que trazar. Segunda de Timoteo 2:15, la tienes que dividir primero porque si no te vas a hacer bolas. Tú tienes la doctrina correcta. Vamos a ver la cita de segunda de Timoteo 1:13 que nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y el amor que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la doctrina, Pablo la pasó a sus colaboradores para la iglesia. Jesucristo la pasó a Pablo para la iglesia. Pablo es el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. Jesucristo escogió a Pablo para que nos diera la enseñanza para la iglesia. ¿Qué es la enseñanza para la iglesia? Los mandamientos para la iglesia, que no son los 10 mandamientos, que tenemos un programa que si los 10 mandamientos son vigentes el día de hoy o no. Los 10 mandamientos. Los misterios de la iglesia. Las doctrinas y número 4, las ordenanzas. Cómo se debe desenvolver una iglesia. Si hay pastores, hay diáconos, no dice nada que tenemos que tener apóstoles y profetas y pastoras y cuanta cosa. No dice eso, eso está fuera de contexto. Tú tienes una enseñanza correcta, porque si tú tienes una enseñanza correcta, tu doctrina está basada en las cartas de Romanos a Filemón, que son para la iglesia. La sana doctrina, ¿verdad? La sana doctrina, porque es muy importante, porque si no tienes la sana doctrina, no tienes una buena enseñanza para la iglesia. Tú te sientes judío, estás haciendo las fiestas judías, al rato están diezmando, al rato están haciendo primicias y todas esas son aberraciones para Dios porque no son ordenanzas para la iglesia. ¿No? Y este tema, pastor, este punto también es importante. Bueno, los 3 puntos son importantes porque por eso es que se está dando esto en el cafetín. Pero esto también porque significa que no podemos mezclar lo que es psicología, no podemos mezclar lo que hay gente que ha mezclado ya la palabra con espiritismo y ustedes pueden ver el espíritu de Kundalini se ha infiltrado en las iglesias desde hace más de 30 años y una persona que no tenga una buena enseñanza cae en esas cosas y se ha contaminado. También hemos visto que hacen ahora coaching, pastor, que tenemos un programa de eso también. También vemos gente que lo pone con yoga también. Mezclan todas estas cosas y es el peligro de que no se puede mezclar la palabra de Dios con nada.
La palabra de Dios no se puede mezclar. Tan sencillo como eso, ¿verdad, pastor? Claro que si usted prende la televisión, la radio y escucha las predicaciones de muchos predicadores que no están predicando al Dios verdadero, usted no sabe si está predicando Walter Mercado o el Brujo Mayor. Exactamente. Pastor, punto número 5. ¿Nos podría hablar más del objetivo? El objetivo, ¿cuál es el propósito para la iglesia como cuerpo y también como individualmente? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Predicar el evangelio? ¿Llevar la palabra de Dios a otros lugares donde no se ha predicado? ¿Tener un discipulado correcto dentro de la doctrina para la iglesia? Ese es el objetivo primordial. Tú como miembro de tu iglesia, si tú eres músico, estás entrenando músicos. Si tú eres pastor, tú estás entrenando pastores, o hay un celo ministerial que te lo impide. ¿Cuál es tu objetivo? Porque dice la Biblia muy claramente que nosotros tenemos que dar frutos, ¿verdad? Y árbol que no dé frutos será cortado y echado al lago de fuego. Entonces eso es muy importante. ¿Cuál es el objetivo final como cuerpo individualmente de cada uno de nosotros como pequeños ungidos en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque hay veces que ese objetivo ni se sabe. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos. Quizás hagamos una iglesia, quizás mandemos un viaje misionero a África y mandan. Yo he ido a viajes misioneros que ni siquiera las personas que viajaron conmigo predicaban el evangelio. Imagínense. Es increíble. Pastor, pero el primer objetivo no sería entonces, o sea, porque hay gente, en verdad, hay gente que no tienen ni idea, ni siquiera cuál es el objetivo que ellos tienen. O sea, hay gente que dice, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Será esto? ¿Será cantar? ¿Será sacar demonios? ¿Será esto? ¿Será lo otro? O sea, pues ministerio ni siquiera existe. Y mezclan todo y no saben que el objetivo es predicar el evangelio. Ese es el primer objetivo. Bueno, ¿cuál es tu ministerio? Te lo voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Uh-huh. Dice del 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos los creyentes, todo el cuerpo de Cristo tiene ese ministerio. ¿Qué es ministerio? Un trabajo de reconciliar a otros a través del glorioso evangelio. Wow. Entonces, anoten eso, pero pónganle un color amarillo, naranja, verde, lo que ustedes quieran. Pero esa es la parte que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hay mucha gente que dice, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué? Ese es el ministerio que el Señor nos ha llamado para reconciliar a otros. Pastor, entonces aquí viene la sexta pregunta que dice, y entonces nuestro enfoque tiene que ser cristocéntrico. En todo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Si usted predica del Antiguo Testamento, tiene que enseñar a Cristo. Si usted predica cualquier cosa, tiene que enseñar a Cristo. Todo tiene que estar relacionado con Cristo, porque Cristo es el mediador, el salvador, y Cristo es Dios. Entonces, tenemos que tener ese enfoque, como también nos dice en Hebreos 12, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? Uh-huh. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es muy importante. Y todo lo que nosotros hagamos, vivamos, predicamos, tiene que ser cristocéntrico. ¿Cómo? Por ejemplo, yo estoy en una iglesia, ¿verdad? Y estamos viendo estos 3 factores revelantes de una iglesia. Entonces yo presto mis oídos y todo lo que digan ahí en esa iglesia, todo lo que están predicando, yo lo filtro a través de los oídos de Jesucristo para ver si eso es para la iglesia. Exactamente. Y mientras uno más lee, más el filtro se hace más fuerte. Si no leemos, el filtro va a pasar. Tiene que leer, tiene que usted poner memoria a su laptop cerebral. Sería así. Pastor, pero esto es muy importante porque hay iglesias que hablan
40 minutos de, bueno, estoy exagerando, 15 minutos o 20 minutos de diezmo y predican 20. Hay otros que predican sus testimonios. Cuando ni el diezmo existe. Exactamente, sus testimonios y predican el testimonio, un testimonio X, puede ser cuando aceptaron a Cristo o puede ser que se encontraron en tal lado y empiezan a contar testimonio y cuando van a predicar dando 2 versículos bíblicos ya terminó la prédica. Entonces, a este punto es lo que está diciendo el pastor, que tienen que estar hablando de Cristo solamente. Claro, dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, por oír la sana palabra. Ok, y vamos a saltar entonces a la pregunta número 7, pastor, y cabe a lo que estamos hablando. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una sana doctrina? Muy fácil, ¿verdad? Es una pregunta muy fácil que podemos contestar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted no come alimentos sanos? Se enferma. Se enferma espiritualmente. Al rato no va a saber si usted tiene un demonio o ya le sacaron uno o usted va a sacar el otro. No sabe porque está enfermo, porque lo contaminaron con una mala enseñanza. Dice la Biblia, ponga mucha atención, que solo existe la sana doctrina para la iglesia y la otra es doctrina de demonios. Aquí no hay intermedios. Exacto. Solamente hay doctrina sana y doctrina de demonios. Dice la comisión para la iglesia, ¿verdad? En 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra en estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, la sana doctrina. Esa es nuestra comisión para la iglesia. Wow, pastor. ¿Y qué pasa si nosotros, pastor, no cumplimos con esos objetivos? Como dice en Mateo 7, ¿verdad? 7:19, ¿verdad? Vamos a leer qué dice Mateo 7:19. Es muy importante que leamos esta cita, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice en 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. ¿Y qué es buen fruto para Dios? Buen fruto, que su iglesia gloriosa se reproduzca sanamente. Eso es fruto. No que abras 10 iglesias, que abras un estadio, no. Que tú tengas verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, dispuestos a predicar el evangelio, dispuestos a dar su vida por el evangelio, y el Espíritu Santo transformándolos, santificándolos y dando gracias por todo, que esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si vemos más adelante esa cita, ¿verdad? De Mateo 7, ¿verdad? Nos dice más adelante, Jesús, sacamos demonios, profetizamos en tu nombre, sanamos enfermos. Dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban fuera de la doctrina, del enfoque y del objetivo, de los 3 factores. Heavy esto. Bueno, pastor, entonces, ¿qué debemos hacer si en donde nos congregamos no se están dando o no se cumplen estos 3 factores? Si usted está en una iglesia que no tenga tan siquiera uno de estos 3 factores, dice la Biblia que usted corra por su vida, porque va a ser contaminado y arrastrado a la apostasía. Y cuando usted sea arrastrado a la apostasía, dice en 2 de Tesalonicenses 2:11 que Dios le va a mandar un poder engañoso para que se pierda porque no creíste a la verdad. Wow, esto sí es interesante, es muy bueno esta palabra, porque en realidad hay mucha gente que creen que están en lo correcto, pastor. Y no lo están, ¿verdad? Y es importante, por eso es que es importante leer la palabra, pastor, porque si leemos la palabra misma nos va a redarguir a qué es lo que estamos haciendo y podemos también contactar, digamos así, nuestro primer punto sería el pastor. ¿Qué es lo que está hablando el pastor? ¿Qué es lo que está haciendo el pastor? Si es que va acorde con las escrituras. Y es importante esto porque si está fallando en 2, ¿verdad? En uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y nos alerta a que tenemos que estar
¿verdad? Con un corazón limpio, ¿verdad? Y hablarle hasta al mismo pastor de que las cosas no están bien. Usted puede hablarle al pastor con la palabra de Dios, no con su opinión, no. Aquí lo que estamos hablando todo es la palabra de Dios, no es la opinión de usted. Pastor, ¿cómo debemos contribuir entonces a la iglesia de donde nos congregamos para que se mejore? Bueno, si tú estás en una iglesia donde fallan uno de estos 3 puntos, otros 3 factores relevantes para una iglesia, tú tienes que levantar tu voz, tú tienes que, como dice Efesios, ponerte la armadura de Dios como soldado y defender la fe, porque la batalla es de la fe, no es batalla de monos con trinchetes de sacar demonios, no, la batalla es contra el engaño y tú tienes que levantar tu voz como obrero, como instrumento de Dios y refutar a esas personas trazando bien la palabra de Dios y presentándote como obrero aprobado, que no tienes nada que avergonzarte, que la autoridad final es la palabra de Dios bien trazada para la iglesia. Exactamente. Y pastor, ¿qué le podemos decir a esas personas que nos están viendo por primera vez y esas otras personas también que están en una iglesia pero están, digamos, encaminándose en los caminos del Señor, valga la redundancia? ¿Qué palabras les tenemos para ellos? La palabra de vida, la palabra de salvación. Para eso nosotros fuimos reconciliados. Ese es el ministerio de la reconciliación. Que nosotros prediquemos las buenas nuevas de Dios. Que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿verdad? Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar para terminar la ira de Dios y tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, va a haber un poder dentro de ti que la verdad va a estar contigo todos los días de tu vida y la verdad te hará libre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y pasa la voz.